Hola, bienvenidos. Vamos a ver ahora las medidas de protección integral contra la violencia de género. Como violencia de género se entiende la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre esas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Esta es una definición que quiere decir, que dice claramente que la violencia de género es relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. A pesar de que se llama violencia de género, yo entiendo que es violencia sobre el género femenino, en todo caso, ¿no? De los hombres sobre las mujeres. Eso es lo que se entiende por violencia de género. Y esta violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Pero atención, que es todo acto de violencia física y psicológica. Respecto de la legislación sobre violencia de género, bueno, pues tenemos la Ley 27/2003 que regula la orden de protección, luego veremos algo. Sobre todo la Ley 1/2004, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es una ley, como pone aquí, integral, una ley que abarca un amplio campo de medidas, y tiene por finalidad esta ley pues prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. Esta ley afecta a muchas instituciones, modifica el Código Penal, modifica el Estatuto de los Trabajadores, o sea, modifica leyes muy importantes. Por eso es una ley integral, una ley que afecta a todo lo que tenga que ver con la violencia de género, a todos los ámbitos de la vida laboral, social, etc. Y también tenemos la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que también veremos algo ahora. Eso en cuanto a la legislación española. La normativa europea. Dentro de la normativa europea tenemos pues, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, la web EU Justice, legislación de la Unión Europea de Violencia de Género, el convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, etc. Y dentro de la normativa internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también es aplicable, y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer. En Beijing, no sé por qué ponen Beijing, podría ser Pekín, ¿no? O Beijing no es Pekín. Bueno. Y el Manual de Naciones Unidas sobre la legislación en materia de violencia contra la mujer. Bueno, aquí veis que hay una amplia normativa, en definitiva, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, y que se ha traducido en España en una serie de leyes. Hay otras anteriores a estas, pero una serie de leyes que cada vez afinan más y abarcan más. Bien, los principios rectores de esta ley de protección integral, pues como esto es un poco mucha letra, ya sabéis que a mí no me gusta mucho meteros tanta letra en estos resúmenes, en estos esquemas, porque yo trato de que sean eso, de que sean esquemas y que os ayuden a memorizar. Entonces, he señalado lo que me ha parecido más significativo. En principio, esta ley pues trata de fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos, etcétera, etcétera. Importante, establecer un sistema integral de tutela institucional. Sistema integral se refiere a todo, ayudas, seguridad social, servicios sociales, justicia, órdenes de protección, etcétera.
integral. Y, asimismo, al ser integral, pues fortalece el marco penal y el marco procesal. Recuerdo que tenemos también los juzgados de violencia de género. Bueno, respecto a la sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, pues la ley nos habla de que esta sensibilización se va a hacer en 3 ámbitos: en el ámbito educativo, en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación y en el ámbito sanitario. Medidas en el ámbito educativo: pues fortalecer los principios y valores del sistema educativo, incluirá entre sus fines la formación y el respeto a los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. Otra medida, pues la escolarización inmediata en caso de violencia de género, cuando hay un cambio de residencia y la víctima de violencia de género tiene hijos en edad escolar, pues se tiene previsto la escolarización inmediata. El fomento de la igualdad en todos los libros y materiales educativos. También hay una formación, se potencia la formación inicial y permanente del profesorado en este tema, con participación de los consejos escolares y incluso con la actuación de la inspección educativa para que todo esto se cumpla. Bien, esto en cuanto al ámbito educativo. En cuanto al ámbito de los medios de la publicidad, de los medios de comunicación, se prestará mucha atención a la publicidad ilícita. ¿Qué es la publicidad ilícita? Pues aquella que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Y están legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita estas instituciones, estos organismos, que son la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer, o el órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones de defensa de los intereses de la mujer. Y en el ámbito de los medios de comunicación, pues también da una serie de normas. Los medios de comunicación fomentarán la protección de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. En el ámbito sanitario también se adoptan medidas muy importantes, muchos protocolos, en fin. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las administraciones sanitarias promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género. La Comisión contra la Violencia de Género de este Consejo, del Consejo Interterritorial, estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia. Bueno, pues estos son los 3 ámbitos en los que la ley incide en que hay que sensibilizar, ¿no?, prevenir y detectar la violencia de género. Entonces, a las mujeres víctimas de violencia de género se le atribuyen una serie de derechos, se le garantizan una serie de derechos, como son derecho a la información, a la asistencia social integral y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. Cuando dice laborales se refiere a mujeres trabajadoras, pero aquí también nos habla de las mujeres funcionarias, derechos de las funcionarias públicas, y también trae consigo unos derechos económicos. Este derecho a la información, en fin, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento. Esta información comprenderá las medidas relativas a su protección y seguridad, los derechos y ayudas que estén previstos y los lugares de prestación de los servicios de atención, de emergencia, de apoyo y recuperación integral. La información debe de ser total y absoluta, muy amplia. Y se debe garantizar, hasta tal punto que se garantiza a las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, se les garantiza que tienen que tener un acceso integral a esta información. Incluso se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género, que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la formación, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. Es decir,
esté la mujer en la situación precaria que esté, tiene que tener garantizado este derecho. Tiene que saber, tiene que estar informada de qué es lo que tiene a su alcance, a qué medidas se puede acoger, ¿no? Y bueno, sabéis que hay un servicio de teléfono gratuito que es el 016 de información. En cuanto al derecho a la asistencia social integral, pues las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones, multidisciplinariedad profesional, y esta multidisciplinariedad, la palabra también tiene guasa, multidisciplinariedad, como su propio nombre indica, pues abarca varias disciplinas. Desde también se puede decir que este derecho a la asistencia social integral ya abarca el derecho a la información. Abarcaría el primer derecho que hemos comentado: la información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos, apoyo educativo, formación preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también estos servicios sociales tienen que actuar coordinadamente y en colaboración con, pues, realmente con los cuerpos de seguridad, con los jueces, con los juzgados de violencia sobre la mujer, con los servicios sanitarios y con todas las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas y del ámbito geográfico correspondiente. Es más, estos servicios sociales podrán solicitar al juez las medidas urgentes que consideren necesarias. Por supuesto, también tendrán derecho a esta asistencia, a recibir esta asistencia social integral, los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guardia y custodia de la persona agredida. Entonces, pues, estos servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a estos menores. En cuanto a la asistencia jurídica, bueno, pues todas las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tienen derecho a defensa y representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata. Esto es lo importante. Se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a asistencia jurídica gratuita, pues deberán abonar al abogado los honorarios que devengan. ¿Listo? Pero en principio se le debe de garantizar esta defensa jurídica. Puede ser gratuita o no, si tiene derecho, pero inmediatamente, de forma inmediata, es gratuita y especializada a todas las víctimas. Los colegios de abogados pues tendrán que adaptarse a estas situaciones, tendrán cursos de especialización y atenderán, cuando estén los abogados en turno de oficio, pues los procedimientos que se sigan por violencia de género. Desde aquí se le da un toque de atención a los colegios de abogados para que se pongan al día y para que se especialicen. Bueno, se le da a todo el mundo, porque ya hemos visto que en el ámbito sanitario también se lleva su parte, ¿no? En cuanto a los derechos laborales y de seguridad social, ya he dicho que esto modificaba pues, las leyes de la seguridad social, modifica el estatuto de los trabajadores. Pues, en cuanto a los derechos laborales, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo, cuando ello sea posible. Y si no, pues puede suspender temporalmente su relación de trabajo y le deben de reservar su puesto de trabajo, o simplemente, pues si no puede o no quiere trabajar más, pues tiene derecho a la extinción del contrato de trabajo. Y por supuesto, cualquier trabajadora víctima de violencia de género, su despido será nulo por falta de asistencia cuando haya sido, ahora lo veremos, por motivo de la violencia de género. Estas dos causas, la suspensión y la extinción, tanto si suspende temporalmente como si se
se va de la empresa, se extingue el contrato de trabajo, dan lugar al desempleo. Tiene derecho a cobrar el desempleo, da lugar a la situación legal de desempleo, la suspensión y la extinción. Esas empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género tienen derecho a una bonificación del 100% en las cuotas salariales a la seguridad social por contingencias comunes durante todo el periodo de la suspensión. Es decir, a la empresa se le facilita el introducir una sustituta bonificando las cuotas por contingencias comunes. Hay cuota por contingencias comunes y cuotas por contingencias profesionales. Bueno, pues tendrá que pagar las contingencias profesionales el empresario, pero bueno, por lo menos se le garantiza que las contingencias comunes el 100% de la bonificación. O, en caso de que esa suspensión se prolongue, pues durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o de centro de trabajo. Bien, las ausencias o faltas de puntualidad, que era lo que me comentaba antes, que el despido en caso de ausencias y falta de puntualidad de una trabajadora víctima de violencia de género, pues era nulo. Pues esas ausencias o falta de puntualidad se consideran siempre justificadas, cuando sean, evidentemente, motivadas por la situación de violencia de género. Y sin perjuicio de que esas ausencias tienen que ser comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. Evidentemente tiene que avisar de que no va a ir. Y luego, a las trabajadoras por cuenta propia, las autónomas, víctimas de violencia de género, bueno, pues cuando cesen en su actividad, pues se les suspenderá la obligación de cotización durante un periodo de 6 meses. Y luego, en el marco del Plan de Empleo de España, pues se incluye un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandante de empleo. Se les reserva un porcentaje de esta prestación de esta asignación de empleo, se les enfoca para que puedan rehacer su vida laboral a través de que se organizan cursos de adaptación, cursos de, en fin, que se tienen un programa de acción específico. Y las situaciones de violencia, esto es importante, las situaciones de violencia que den lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el capítulo de la ley, todos estos derechos que hemos visto, se acreditarán con la orden de protección. Todos estos derechos tienen que acreditarse con la orden de protección a favor de la víctima. Si no existe orden de protección, en un momento dado se puede acreditar con un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, pero esto hasta tanto se dicte la orden de protección. Es decir, con el informe del Ministerio Fiscal ya se podría tener derecho a todos estos, se podrían tener todos estos derechos. Pero se acredita con la orden de protección. Esto es importante. Respecto de las funcionarias públicas, pues exactamente igual que las que no son funcionarias, que las trabajadoras por cuenta ajena, que pues tienen derecho a la reducción, a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica. Estas sí que pueden tener movilidad geográfica porque son funcionarias. Y tienen derecho a la excedencia. La excedencia. Esto, por ejemplo, no hay suspensión en las funcionarias, no hay suspensión ni extinción de puesto de trabajo. De una excedencia, durante los 6 primeros meses tendrá derecho a la reserva de puesto de trabajo. Y respecto a la justificación de las faltas de asistencia motivadas por violencia de género o en la acreditación de esas situaciones de violencia y tal, pues igual que las mujeres trabajadoras, la falta de asistencia se considerará justificada y se acreditará con una orden de protección. Si no existe orden de protección, ese informe del Ministerio Fiscal donde demuestre donde acredite que existen indicios. Respecto de los derechos económicos, pues tenemos las ayudas sociales.
cuando la víctima de violencia de género careciesen de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, una paga única. Para recibir esta paga única, además de que no tengan no lleguen al 75% del salario mínimo, se tiene que presumir que la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que por dicha circunstancia no participará en esos programas de empleo que he dicho, esos cursos establecidos para su inserción profesional. Entonces, el importe de esta ayuda será el equivalente a 6 meses del subsidio por desempleo. Esto variará si existe minusvalía, el equivalente será de 12 meses y también si tiene responsabilidades familiares, pues en fin. Pero en principio para ella sola sería 6 meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y estas ayudas, esta ayuda social, será compatible con cualquier otra prevista, ¿no? Con cualquier otra prevista. Esta es una ley, la ley 35.995, que habla de ayudas y asistencia a las víctimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta ayuda social es compatible con cualquier otra que pudiera recibir. Luego también se dan los casos de que, bueno, el anticipo por el impago de las pensiones alimenticias. Hay un fondo, el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados, claro, siempre que estén establecidos por resolución judicial, en convenio judicial o por resolución judicial, en procesos de separación, divorcio, etcétera, etcétera, mediante el abono de la cantidad que tendrá la condición de anticipo. Anticipo. ¿Visto? Se pagarán las pensiones alimenticias, está el fondo de garantía pagará estas pensiones, pero como anticipo. Esto ya no es una ayuda a fondo perdido, sino que se anticipa la ayuda porque las personas beneficiarias son los hijos, con carácter general. Y también este anticipo pues, tiene un límite de 100 euros mensuales y se puede recibir durante un plazo máximo de 18 meses. Y luego, respecto del acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores, pues las víctimas de violencia de género serán considerados colectivos prioritarios. Son colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y en el acceso a residencias públicas para mayores. Y también se acogerán podrán acogerse, de hecho, lógicamente se acogerán a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas. El lanzamiento es cuando se deja de pagar la hipoteca y se presenta allí el secretario judicial con la policía y los echa de un desahucio. Y se suspenden los lanzamientos sobre viviendas habituales acordados en un proceso judicial o extrajudicial. Bueno, la orden de protección, hemos dicho que venía de la Ley 27 de 2003, es la resolución judicial, la resolución que dicta el órgano judicial cuando existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta, aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima. Esta orden de protección se dicta cuando hay riesgo para la víctima y requiere protección, requiere la adopción de medidas mientras se está tramitando el proceso penal. Estas medidas cautelares pueden ser de naturaleza penal o civil, a favor de la víctima, evidentemente, de sus hijos. Entonces, las de carácter penal son respecto del agresor. Al agresor se le desaloja del domicilio familiar y se le prohíbe residir en una determinada población, que se aproxime a una distancia que el juez determine, que se comunique con la víctima o con sus familiares o con quien el juez determine y que no pueda acercarse a determinados lugares, por ejemplo, el centro de trabajo de la víctima, los colegios de los hijos, es decir, se le prohíbe que se aproxime y se comunique con la víctima o sus familiares. No tiene derecho a a conocer los datos relativos al domicilio de la víctima o al nuevo domicilio, no tiene derecho, la víctima tiene derecho a protección judicial en las oficinas judiciales
y a este individuo pues se le puede incautar las armas y se le prohíbe su tenencia. Si tiene, por ejemplo, licencia de caza o tiene armas, pues se aplicaría. Esto respecto a las medidas de carácter penal. Las medidas de carácter civil se adoptan cuando existen hijos menores o incapaces. Entonces, ¿cuáles son las medidas de naturaleza civil? Pues todas las que tengan que ver con el uso y disfrute de la vivienda, mobiliario, etcétera, la atribución de guardia y custodia de los hijos menores, la suspensión del ejercicio de la patria potestad, suspensión del régimen de comunicaciones, visitas, estancias del padre con los hijos, etcétera. La forma, como dice aquí, la forma de llevarse a cabo, la fijación de una prestación de alimentos y cualquier otra medida. Cualquier otra medida necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios. Las medidas civiles, atención, que deben pedirse expresamente por la víctima, ¿no? Estas medidas civiles deben pedirse expresamente por la víctima, o su abogado, su representante legal, o por el Ministerio Fiscal. Es aconsejable solicitar la orden de protección en el mismo momento en el que se presenta la denuncia, aunque también puede solicitarse con posterioridad. De todas formas, cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la orden de protección tiene esa consideración. Solicita una orden de protección y se considera ya denuncia, tiene esa consideración. El juzgado debe dictar orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación. Evidentemente el juez tendrá que comparecer ante el juez, la víctima y el agresor, como mínimo la víctima, ¿no? Una vez que tras esta comparecencia, el juez debe dictar orden de protección en un plazo de 72 horas. Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Bueno, pues se dan 3 casos. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Bueno, Unión Europea, familiares de ciudadanos de Unión Europea. Bueno, pues si estas familiares de ciudadanos de la Unión Europea, si acreditan que han sido víctimas de violencia de género durante su matrimonio o situación de pareja, tendrán derecho de residencia automáticamente. Ahora, para las mujeres no comunitarias. Bueno, pues autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja. ¿Cuándo? Oh, la alergia me va a matar. Una vez dictada a favor de la mujer una orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. Esta autorización de residencia y trabajo independiente para la mujer tendrá una duración de 5 años. Esto cuando son mujeres reagrupadas con su cónyuge. El que tiene la autorización de residencia y trabajo es su cónyuge. Ellas no. Entonces le darían a ella una autorización independiente. Y cuando son mujeres en situación irregular, extranjeras en situación irregular, se les daría una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. A estas mujeres no se incoará o se suspenderá, si está abierto, un procedimiento administrativo sancionador de encontrarse irregularmente en territorio español. ¿Listo? Que es una infracción grave, ¿no? Entonces ya se suspenderá, si hay abierto un procedimiento de expulsión, pues se suspende o si se reconoce que es irregular, pues no se incoa, no se inicia. Entonces, en principio, la solicitud de estas mujeres en situación irregular, pues de esta autorización de residencia temporal y trabajo y tal, desde la orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal. Digamos que la tendrá en condiciones de temporalidad. ¿Por qué? Porque la concesión definitiva de esta autorización de residencia temporal y trabajo será cuando el procedimiento penal concluya, cuando se aclare realmente que ha existido, qué es lo que ha pasado, ¿no? Que ha existido violencia de género. También tiene una duración de 5 años. No obstante, pues ya sabéis, hay muchos flecos, muchas excepciones y muchas cosas que pueden pasar. Pero bueno, en principio, y por supuesto también si la mujer tiene hijos, se incluirán autorizaciones para los hijos. En principio de aquí que tiene que quedar claro que
Si se trata de familiares de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, tienen derecho a residencia. Si son mujeres reagrupadas con su cónyuge o pareja, tendrán autorización de residencia y trabajo independiente para ellas, porque el que la tenía se supone que era su cónyuge, ¿no? El hombre, en este caso. Y en caso de que esté en una situación irregular, pues será una autorización de residencia y trabajo, de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. Bueno, respecto de la tutela institucional, la ley nos habla de tres órganos y nos habla también de los planes de colaboración, es decir, crea la ley la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, que posteriormente, al desarrollar los ministerios, pues se queda con el nombre de Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Es decir, si en algún sitio veis Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, que sepáis que ha cambiado su nombre por el de Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. También con este nombre de violencia de género, ya he comentado al principio que había un poquito de, en fin, no se estaba muy de acuerdo porque decían que claramente tenía que ser sobre la mujer, que eso de género no aclara mucho. Pero bueno, la ley luego lo deja muy claro, que es sobre las mujeres, ¿no? Esta Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pertenece al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y tiene funciones ejecutivas y de coordinación. Luego tenemos el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, también adscrito al Ministerio de Sanidad, con funciones de asesoramiento y estudios, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad pues tendrán unidades, la ley dice que tendrán unidades especializadas en la prevención de violencia de género, es decir, han tenido que especializarse. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la policía, la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer, lo llaman Unidad Familia Mujer, la UFAM. Y su estructura a nivel central, pues es una brigada operativa de atención a la familia y la mujer, un gabinete de estudios, brigada operativa y gabinete de estudios. Y a nivel periférico, pues las brigadas provinciales de policía judicial. Y luego, los planes de colaboración, se refiere a los protocolos de actuación que hay en todos los ámbitos de los que hemos hablado. Sanitario, en educación, en fin. Garantiza la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género y deberán implicar a las administraciones sanitarias, de justicia, fuerza de cuerpo de seguridad, servicios sociales, etc. ¿Listo? Los planes de colaboración se ha materializado en protocolos de actuación. El que reciba una denuncia, tenga conocimiento de el médico que tiene conocimiento o sospecha de una agresión por violencia de género, inmediatamente tiene un protocolo de actuación, tiene que informar, tiene que actuar. Bueno, el marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Pues el marco normativo, las normas que regulan la igualdad, tenemos que empezar por la Constitución española. Luego, una orden de la Presidencia del año 2005 para que se adopten medidas para favorecer la igualdad. La Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de hombres y mujeres, que deberán de sacar otra porque esta está vigente hasta el 1 de enero del 2017. Y los planes de igualdad de oportunidades, organismos estatales para la defensa de igualdad y acciones de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad. Todo esto es el marco normativo y de actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad. Bien, la Constitución, pues ya sabéis que trata de todos los derechos sociales, derechos y libertades, derechos fundamentales y libertades públicas, entre ellos se recoge la igualdad. Importante a destacar aquí, si acaso, el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya lo dice claramente el artículo 1 incluso,
habla de España se constituye un Estado social y democrático de derecho, la igualdad, la libertad, la justicia, la igualdad, ya lo proclama el artículo 1, el artículo 14, en fin, muchos artículos que hablan de igualdad, que no discriminación por razón de sexo, hablan de... En fin. Esta orden de la presidencia 525 del año 2005, pues habla de una serie de campos en los que se prevén y se materializan una serie de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en el campo del empleo, pues el 60% de las acciones de ese plan nacional que hemos visto antes, el plan de acción para el empleo, se dirige a las mujeres. En el ámbito de la empresa, programas de actuaciones e incentivos que promuevan la incorporación de mujeres en los órganos de dirección de las empresas y en sus consejos de administración. En el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, pues se establece la modalidad específica de jornada a tiempo parcial para el cuidado de familiares. En el ámbito de la investigación, pues mejorar la presencia de las mujeres en las instituciones de investigación de las mujeres. En el ámbito de la solidaridad, pues lucha contra la discriminación. En el deporte también, fomentar la igualdad. Otras medidas, pues acceso al empleo público, participación plena de la mujer en la economía y sociedad rurales. Y sobre la lucha contra la violencia de género, pues juzgado de violencia a la mujer, etcétera, etcétera. Y luego este seguimiento que se debe hacer de todas estas medidas de igualdad, que es la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. La Ley 3/2007, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, bueno, pues como dice aquí, la mayor novedad radica en la prevención de estas conductas discriminatorias y en la previsión de las políticas activas, es decir, medidas efectivas que tienen que hacer efectivo, valga la redundancia, el principio de igualdad. ¿Qué hace esta ley? Pues recoge y sobre todo amplía toda esa legislación anterior. Y una cosa importante que tiene esta ley pues es que define algunos conceptos importantes que conozcamos. Habla de discriminación directa por razón de sexo, situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Por ejemplo, es una discriminación directa, un trato desfavorable a mujeres que en embarazo o en maternidad, o es una discriminación directa el tratar de manera menos favorable a quienes denuncien que ha existido discriminación. La discriminación indirecta por razón de sexo pues es la situación en que una disposición, un criterio, etcétera, pone a personas, dice aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. Bueno, esto de todas formas habrá que probarlo, porque dice, salvo que dicha disposición puedan justificarse objetivamente. Acoso sexual. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. Acoso sexual tiene que ser un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual, que tenga el propósito, produzca el efecto, atentar contra la dignidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, acoso por razón de sexo es distinto, es cualquier comportamiento ofensivo, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito de atentar. No tiene por qué ser sexual, puede ser degradante de otro tipo, humillante. Es acoso por razón de sexo. Crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. En estos casos, la persona acosada será la única legitimada. Importante, es la única legitimada. Lo litigio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada es la única legitimada. Bueno, también habla de acciones positivas, pues se va a reservar en materia laboral tanto por ciento en cursos de falla. Bueno, esto en realidad le llama acciones positivas por evitar la palabra discriminación positiva, que es realmente lo que está haciendo, ¿no? Se llama acciones positivas, pues con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad. Seguridad social, pues afecta a prestaciones, permiso de maternidad, el permiso de paternidad se incluye aquí también. Y bueno, respecto a las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues se revisa mucho el sistema de ascenso, del acceso a las situaciones administrativas, por ejemplo, a las excedencias a las mujeres por cuidado de hijos, etc. Y también se atiende mucho a la conciliación familiar, permisos especiales para madres, para padres, etc. Esta ley crea 3 organismos, que son la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que lo que hace es dedicarse a supervisar la integración, las unidades de igualdad que debe de haber en todos los ministerios, el Consejo de Participación de la Mujer, que es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento que sirve de interlocutor entre las asociaciones de mujeres y las administraciones públicas. Bien, y llegamos a los planes de igualdad de oportunidades. Bueno, tenemos el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que el último que hay es el 2014-16, que dice que el artículo del que nos habla el artículo 17 de esta ley, que dice que el Gobierno, en materias que sean de su competencia, de la competencia del Estado, aprobará periódicamente, por eso tiene el marco 2014-2016, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación. Bien. Luego el artículo 64 nos habla del plan de igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Entonces, el Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura el plan de igualdad en la Administración General del Estado. Al inicio de cada legislatura. Y como cosa característica de este plan, pues que este plan será objeto de negociación con la representación legal de los empleados públicos. Empleados públicos, sabéis que pueden ser funcionarios y también trabajadores, personal laboral se llama, no funcionarios. Y luego también nos habla el artículo 46 de planes de igualdad en las empresas, ¿no? Conjunto de medidas, ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato, de oportunidades, etc. Bien. Ahora, organismos estatales para la defensa de la igualdad. Pues el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, el IMIO. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, que tiene como funciones promover y fomentar la igualdad, impulsar las políticas activas para el empleo y autoempleo, fomentar la aplicación del principio de igualdad. Luego tenemos también los observatorios. Los observatorios de igualdad son órganos especializados en materia de género e igualdad de oportunidades, ¿no? El Instituto de la Mujer gestiona directamente 2 observatorios, que son el de igualdad de oportunidades y el de imagen de las mujeres. Pero existen muchos más observatorios. El Observatorio Estatal de Violencia de Género, adscrito a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, el Observatorio de Salud de las Mujeres, el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, del Consejo General del Poder Judicial, Observatorio de la Mujer en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Creo que no lo he puesto aquí, pero me suena que también hay un observatorio en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, Armada y Ejército del Aire, Tierra Armada y Ejército del Aire, en fin, muchos observatorios. Y acciones de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues como ya sabéis, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos de la Unión Europea, ¿no? Y entonces hay tanto numerosas directivas, numerosos actos legislativos, como numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues contemplan el principio de igualdad y la lucha contra la discriminación. Aquí tenemos 3 marcos, 3 cuestiones que hay que
a nivel de la Unión Europea que conviene comentar, que son el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Tiene un marco financiero plurianual de, en este caso, 2014-2020, y se crea para la financiación de proyectos. Financiación de proyectos, es decir, dinero que tengan por objeto lograr la igualdad de género y poner fin a la violencia contra las mujeres. El Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea. Financiación. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género, l'EIGE, con sede en Vilna, en Lituania. Bueno, pues medidas de integración, etc. Y es importante, pues, la Carta de la Mujer y el compromiso estratégico para la igualdad de género. En 2010 la Comisión de la Unión Europea aprobó la Carta de la Mujer y en 2015 la Comisión publicó el compromiso, son dos cosas distintas, el compromiso estratégico para la igualdad de género que abarcaba el periodo 2016-2019, daba continuidad al anterior. Y el compromiso estratégico pues, que se centra en 5 ámbitos prioritarios. Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, reducción de las desigualdades salariales, las pensiones, diría lucha contra la pobreza entre las mujeres, promoción de la igualdad, lucha contra la violencia de género, en fin. Y bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado. Esto es todo lo que ha dado de sí el tema de las medidas de protección integral contra la violencia de género. Nos vemos pronto.